Metodología de la investigación. Tema 2. Modernidad, ciencia y crisis. Un poco de historia europea. Después de la caída definitiva de Roma en el siglo V después de Cristo, se engendró una extraordinaria dispersión social y política en Europa occidental. La estructura económica política pasó a ser agraria, con la intervención multifacética de bandas armadas y con la Iglesia Católica como albacea y guardián religioso de las ideas. La educación y la moral. Todo en decadencia, como venía la sociedad mediterránea que había florecido siglos atrás, ¿no? Con la estructura política griega. Viene la época siglo XVII, el feudalismo, o la época de Edad Media, a partir del siglo XV. Aunque la iglesia controlaba la mayor parte del territorio, en el Mediterráneo había lugares donde comercializaban todavía con el Imperio Islámico, mientras que el resto de Europa no. Básicamente hacían trabajos de campo. Culturalmente no tenían nada de relación con el pensamiento clásico griego. Ya lo habían empezado a desarrollar los mismos romanos. Había una diversidad social, económica y técnica y política importante. Los islámicos habían traducido al arábico buena parte del texto clásico griego y también habían obtenido resultados en matemática, medicina, química y otros conocimientos y técnicas. España, Portugal e Italia, por su ubicación geográfica, fueron esenciales para esa transición. Mientras que los dirigentes espirituales cristianos de Europa tomaron fuentes clásicas de Aristóteles, su lógica, metafísica y parte de su física, y buscaron una asimilación del cristianismo con la misma. En 3 siglos, del siglo XVII al siglo XV, perdón, del siglo XII al siglo XV, se construyó y asentó una visión del mundo, la sociedad del hombre y la cultura, todo partiendo de la filosofía aristotélica y recreado en la doctrina cristiana, en una nueva dimensión. Toda esa forma de su explicación y la defensa se llamó escolástica. Tomás de Aquino fue la figura más relevante de la constitución teórica de esa fundición del dogma revelado por la filosofía pagana. La base ideológica religiosa de la época medieval, la doctrina cristiana se convirtió en un cemento ideológico de las instituciones públicas, políticas y culturales. El cuestionamiento de sus verdades no era inocuo, representaba o podía representar grietas en el edificio sociopolítico y afectaba la estabilidad político-social. La Inquisición, encargada de velar por la defensa del dogma, velaba de hecho por la preservación del ordenamiento político. Se trataba entonces de una red social caracterizada por el autoritarismo, la represión del pensamiento libre, una jerarquización de rigidez en el devenir social, político e ideológico. Hubo voces discordantes, grupos y luego órdenes religiosas que criticaban la administración de la Iglesia. Hasta el siglo XV, si no fueron integradas, fueron reprimidas. Las pestes y las guerras provocaron un debilitamiento de la red europea controlada por la Iglesia, abriendo las posibilidades para importantes transformaciones políticas, ideológicas y sociales. En la segunda parte del medioevo hicieron algunas máquinas, técnicos, agrícolas y mejoraron el uso de otras. Igualmente Europa estaba retrasada en sus técnicas con respecto a la civilización oriental como China. Algunos de los inventos chinos serían transmitidos a Europa, como la imprenta, la pólvora y la brújula magnética. Bueno, Renacimiento y Reforma. Arrancó en Italia, donde las ciudades más grandes como Venecia, Génova, Florencia y Milán se hicieron independientes política y económicamente, y se llegó a un equilibrio político y militar en Roma. A diferencia en Alemania y otros países, se buscó la independencia religiosa y nacional a través de la reforma luterana. Se produjeron importantes luchas sociales, la guerra de los campesinos, 1525-1526, la rebelión de los anabaptistas, bueno, no importa. La reforma se propagó a Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, donde adoptó la forma de calvinismo, otra religión, ¿no? Entonces el control de la autoridad de la Iglesia se debilitó, estableciendo cambios en la estructura de los bloques sociales de poder y generando una dinámica política especialmente fructífera para la innovación cultural. El Renacimiento y la reforma religiosa fueron aspectos de un mismo movimiento. Gracias a eso se expandió y extendió, perdón, el comercio y hubo excedentes económicos obtenidos de mejoras técnicas. Bueno, básicamente el Renacimiento significa un reencuentro con la antigüedad clásica, pero no con la lógica formal y con la especulación abstracta que encontraban los escolásticos
en Aristóteles, sino en la vinculación y preocupación por la naturaleza, en su vitalismo, en su humanismo. Todo lo anterior fue cuestionado abriendo periodo extraordinario en la producción intelectual. Las artes y técnicas se colocaron en una posición especial. Las artes plásticas adquirieron una relevante importancia que contribuía en el conocimiento sobre la naturaleza y el hombre. Estudio de perspectiva, los estudios anatómicos, descripción realista de la naturaleza. Los artistas son patrocinados y respetados. Las matemáticas son desarrolladas sutilmente porque la transmisión era de Arabia y los requerimientos de las técnicas, las artes plásticas y de las guerras. O sea, lo utilizaban para eso, por la proyección en lo que son las pinturas y en las guerras, bueno, para tácticas de guerra, balística, calculo que algo de eso habrán visto. En la filosofía se generó un extraordinario cambio de actitud frente a la escolástica. Dijimos que escolástica es el movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana, y del pensamiento organicista aristotélico. Por ejemplo, la teleología de las causas finales va a ser sustituida por el énfasis de la búsqueda de las causas eficientes y materiales, es decir, por los agentes del cómo y no del para qué. Con el Renacimiento italiano, su proyección posterior a otras regiones, se inició una auténtica revolución cultural y una nueva actitud ante la sociedad, el hombre y la naturaleza. Se inició la revolución científica y la revolución intelectual moderna. La teoría heliocéntrica de Copérnico, que aún era polaco, había estudiado en el principal centro intelectual italiano, la Universidad de Padua, se rebeló contra la cosmología aristotélica y ptolomática, debidamente cristianizada por los escolásticos. Retomó la idea antigua de pitagóricas, de que los planetas giran alrededor del Sol, y escribió una obra antes de su muerte, salió a la luz, ¿no? En 1543. Más o menos en el mismo siglo XV se crea la primera descripción anatómica completa del cuerpo humano. Se funda la primera escuela de medicina de la Universidad de Padua. Con la técnica renacentista se vieron avances en la minería, la química y la metalúrgica, pero sobre todo en la navegación. Se descubre América y nuevas rutas comerciales a Asia. Benefició inicialmente a España y a Portugal. Se puede decir que gracias a la navegación se dieron las primeras aplicaciones de la ciencia. Se podría intentar explicar el Renacimiento a partir del florecimiento económico de las ciudades italianas y esta a su vez por el avance de una nueva organización productiva, porque había mejores técnicas. Y las nuevas ideas serán los reflejos de los procesos de la base económica en busca de la evolución progresiva. También tienen que ver el Renacimiento con otros contactos con culturas y otras civilizaciones y recursos. El debilitamiento de la autoridad también y el poder que pierde la Iglesia después del siglo XIV. Las ciudades italianas tuvieron un importante desarrollo técnico, comercial y político desde antes del siglo XV. La lucha por un nuevo método en el conocimiento. El vicio del sistema escolástico era intelectualmente el mismo que había tenido en los siglos anteriores el pensamiento cristiano. Las verdades eran obtenidas por la revelación divina y no por el ejercicio de la experiencia o de la razón, métodos que se habían planteado contrapuestamente en la antigüedad clásica. Con la integración escolástica de parte del pensamiento aristotélico a la revelación se le sumó la razón, en una metodología abstracta que poco permitía la indagación empírica sobre el mundo. Antes del Renacimiento, los pocos intentaron de acudir a la experiencia como fuente de conocimiento. No contaron con mucho éxito y proyección. Galileo asumió la defensa de las ideas de Copérnico, integrando en sus trabajos los resultados fácticos obtenidos por algunos que habían concluido que las órbitas de los planetas eran elípticas y no circulares, figuras tradicionalmente aceptadas como perfectas y descritas de la realidad desde Pitágoras. Galileo usó como base los avances hechos por los matemáticos renacentistas, pero su principal instrumento de batalla fue el telescopio. Pudo descubrir importantes hechos que desestimaran el geocentrismo y favorecieran la interpretación copernicana, que en la Luna tenía mares y montañas, que Venus muestra fases como la Luna, que Saturno parece estar dividido en tres partes y que en torno a Júpiter gira tres estrellas.
o lunas. Galileo, por presentar todas estas ideas, había sido amonestado, obviamente, y condenado a arresto domiciliario durante el resto de su vida. El proceso inquisicional de Galileo hacía recordar a que, a pesar del renacimiento y del debilitamiento del poder terrenal de la Iglesia, todavía existía el oscurantismo medieval y la represión contra el pensamiento libre. Bueno, el trabajo principal de Galileo no fue en la astronomía, sino en la mecánica y la descripción matemática del movimiento. Galileo es el primero que realiza experimentos controlados para demostrar sus teorías o modificarlas. El método experimental integrado en la descripción matemática estableció el mecanismo motor de la ciencia moderna. Contemporáneo a Galileo fue Herbert, también en 1500. Intentó una explicación mecánica de la circulación de la sangre. El descubrimiento de la circulación de la sangre fue realizado en el marco de la metodología experimental y la visión mecanicista del mundo. Bacon y Descartes. Bacon fue un filósofo más que un científico. Promocionaba el método experimental y la búsqueda de instrumentos institucionales que fomentara la ciencia. Descartes promovió más bien el método deductivo y el poder de la razón. Era matemático, estableció la geometría analítica, simultáneamente con Fermat, la base del cálculo infinitesimal. Tenía una concepción mecanicista del mundo. Establece una cosmología regulada por las leyes de la mecánica y luego geometriza esta última. Descartes establece una descripción mecánico-matemática del universo. Descartes construye un sistema filosófico. Busca crear un sistema alternativo al aristotélico, tomista, que era de la escolástica, que integra de alguna forma la nueva ciencia. El sistema metafísico cartesiano resulta entonces un híbrido que no rompe totalmente con el modelo anterior, lo cual revela probablemente cierto temor ante la autoridad de la Iglesia, que todavía era capaz de mandar a la hoguera. A partir de Bacon y Descartes se generaron dos tradiciones en la filosofía, la metodología de la ciencia moderna, el empirismo y el racionalismo, enfatizando en la primera la experiencia sensorial como fuente de verdad y la razón en la segunda. En la práctica, la tradición racionalicista ha ido cediendo terreno al empirista. Sin embargo, las discusiones epistemológicas sobre este asunto todavía no han sido agotadas. Con las ideas de Galileo, Bacon y Descartes se edificaron las bases metodológicas del camino por el que transitaron los esfuerzos científicos siguientes. La visión que ofrecían se puede resumir: método experimental, descripción matemática y comprensión mecanicista del universo. La síntesis científica de Newton. En el siglo XVII las ideas científicas se abrieron con gran intensidad. Gassendi, en 1500-1600, introdujo una nueva forma de la teoría atómica de Leucipo y Demócrito. Después Newton había obtenido resultados en la óptica y en el esclarecimiento de la naturaleza de la luz. Galileo inventó el barómetro descubriendo la presión atmosférica y también el vacío. Esto del vacío es importante porque iba en contra de la idea aristotélica. Después estuvo Hooke, a quien se le atribuye haber sido el primer físico experimental antes que Faraday. Todo pasado en el siglo XVII. Pero la obra de Newton fue la que culmina esta llamada revolución científica. Nació el mismo año que muere Galileo. Creó el cálculo infinitesimal. Luego se dedicó a hacer la hazaña intelectual que fue la mecánica celeste, la descripción del movimiento de los astros a partir de las leyes de la mecánica terrestre. Fue la teoría newtoniana de la gravitación universal. Y eso destruyó el modelo aristotélico, tomista de la cosmología. El espacio para la intervención divina quedaba muy reducido. Aspecto organizativo del desarrollo científico. La lucha por las ideas científicas fue acompañada de los mecanismos y recursos de otras luchas políticas. Galileo usó militantemente su telescopio y buscó dotarse de la mayor respaldo social al escribir en italiano, y no en latín. Bacon entendió con la lucidez la necesidad de la organización de los intelectuales y científicos, así como la institucionalización y patrocinio de la ciencia. Es con este espíritu que se debe entender la fundación de Royal Society de Londres. Básicamente lo lograron porque hicieron academias, sociedades científicas italianas.
En Francia varios grupos también se reunían. En Alemania se había establecido las Societas Ereunéticas. Los nuevos círculos, organizaciones y sociedades que impulsaban las nuevas ideas eran una alternativa frente a las universidades, fuertemente controladas por el viejo orden intelectual y la organización eclesiástica. Ciencia, técnica y sociedad, la revolución científica se estableció sobre los hombros del Renacimiento en una revolución intelectual que impulsó a su vez importantes transformaciones políticas y económicas. Las teorías de Newton fueron introducidas en Francia por Voltaire y usadas políticamente contra el orden establecido. La Ilustración del siglo XVIII fue heredada directa del Renacimiento. Revolución científica. Estas sociedades científicas colaboraron en la construcción de máquinas, por ejemplo, a vapor, de Watt, elemento decisivo en la revolución industrial del siglo XVIII. La revolución industrial se benefició de la revolución científica. La innovación técnica como respuesta ante las necesidades concretas sociales y económicas ha sido un motor del desarrollo de la ciencia. Bueno, para que se diera la revolución científica es necesario que el debilitamiento político de la Iglesia. Bueno, para finales del siglo XVII Europa había superado en sus técnicas a China. La tecnología moderna es producto del matrimonio de la ciencia y la técnica, que empezó en esa época.